Amén. Ok, vamos a continuar hoy con nuestro estudio que es evidencia de los manuscritos. Y no fue ayer, perdón, esta semana alguien comentó en el video de hace 2 semanas o una semana, no recuerdo, de la lección y dijo, pero pastor, ¿qué tal de los manuscritos más viejos y confiables? Y esta era su pregunta. Y este es realmente lo que va a ser el tema de hoy en día. Vamos a hablar de lo que son llamados por los expertos los manuscritos más viables, más viejos y confiables. Y nota que estoy haciendo esto con mis manos, ¿ok? Mis dedos. ¿Por qué? Porque vamos a aprender de un gran engaño de Satanás en el día de hoy, atacando la fe de los creyentes desde su puesto, el fundamento más profundo, por causa de lo que es llamado el criticismo textual, los académicos modernos, y este va a ser el tema en el día de hoy. Vamos a Marcos capítulo 16, por favor. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Listo. Y vamos a leer versículo 8. Pónganse en pie, por favor, y vamos a leer. Marcos 16, versículo 8. Solamente un versículo. Recuerden, este es el final del libro de Marcos, la historia de la resurrección de Jesucristo. Y los discípulos acaban de ir a la tumba y ellos, dice versículo, pues vamos a empezar un poquito más atrás, dice versículo, empezamos en 8. Bueno, dice, y ellas se fueron a prisa, las mujeres, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Sería muy bueno seguir leyendo, ¿cierto? Aquí tienen miedo, huyendo, y más adelante vemos en versículo 9, más cuando Jesús resucitó por la mañana, ¿cierto? Y habla de la historia de Jesús y cómo Él aparece a sus discípulos. Pero hermanos, estos versículos, según los expertos, no deben estar en la Biblia. Y este es lo que va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día que tú nos has dado. Bendice este mensaje y Señor, ayúdanos a estar confiados en tu palabra y no ser engañados por el diablo y lo que es, Señor, el liberalismo y modernismo que ha infiltrado la iglesia hoy en día, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Mi esposa va a repartir estos a los que leen su Biblia. Muy bien. Entonces levante la mano y ella va a pasar repartiendo estos. Entonces, hermanos, según los expertos textuales, versículos 9 hasta 20 en Marcos 16 no son parte de la Biblia. Incluso cuando un alumno va al seminario, usted envía a su joven al seminario para que su fe sea fortalecida, ¿cierto? Para que prepare para el ministerio. Y el joven llega al seminario y el profesor sube y empieza a dar la lección y él dice, jóvenes, en los manuscritos más viejos y confiables, versículos 9 hasta 20 no aparecen en Marcos 16. La historia termina con las mujeres con miedo. Dicen que los otros versículos, 9 hasta 12, aparecieron más adelante, que cristianos en siglos más adelante añadieron la historia de la resurrección de Jesucristo. Después dicen al joven que Marcos fue el evangelio que fue escrito primero y Mateo, Lucas y Juan fueron copiando Marcos. Entonces el joven queda en el seminario pensando, entonces la historia de la resurrección de Jesús fue añadida
siglos después de que pasó. Y este es lo que están enseñando y este es lo que están aprendiendo muchos jóvenes cuando van a estos seminarios liberales, hermanos. Y no solamente en los seminarios, sino que también en el hogar de cristianos, en millones de hogares a través del mundo, están enseñando la misma cosa a través de su misma Biblia corrupta. Necesito un voluntario. Hermano Forremón, venga aquí para ayudarme, por favor. Yo no he dicho nada al hermano Forremón. Estas son 3 Biblias que tenía aquí y estar usando en este estudio, y hoy mismo yo vine para envinarlas. En Marcos 16, este es la palabra de Dios para todos. Tiene la historia de la resurrección en Marcos 16, pero aquí hay una nota. Una nota. ¿Qué es lo que dice esta nota, hermano? Los manuscritos más antiguos. Espere, ¿puede prender naranja? Sí, ya, hágale. Los manuscritos más antiguos no incluyen versículos 9 al 20. Entonces, si usted está en su casa leyendo su Biblia, Jesús resucitó, pero los manuscritos más antiguos no incluyen la historia de la resurrección. ¿Usted piensa que siendo un cristiano sin conocimiento de este tema, de pronto sería poniendo duda en su mente acerca de la resurrección? Ok, ¿qué tal otra versión? Queda aquí, por favor. ¿Qué tal otra versión? ¿Qué tal los que están leyendo la nueva versión internacional? Una versión muy popular, creo que es ya la más vendida en todo el mundo. Leyendo la historia en la nueva versión internacional, ¿qué dice la nota aquí en la historia? Estos manuscritos. Los más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 16, 9 al 20. En lugar de este pasaje, algunos más incluyen una conclusión más breve. ¿Qué? ¿No están estos versículos? ¿O qué tal si está en su casa leyendo Dios habla hoy? Otra versión muy, muy popular, especialmente aquí en Colombia, ¿cierto? Y aquí en la misma pasaje hay una nota. ¿Qué dice esta nota? Los mejores manuscritos griegos terminan el texto de Marcos con el versículo 8. Allá. Los mejores manuscritos. ¿Y qué dice después? Es casi seguro que los versículos 9 al 20, aunque se encuentran en buen número de esos, fueron añadidos en fecha posterior. Es casi seguro que versículos 9 a 20 fueron añadidos en fecha posterior. Casi seguro. ¿Ustedes piensan que de pronto puede ser un ataque contra la misma fe cristiana? Pablo dijo, gracias hermano, Pablo dijo que si no haya resurrección, vana es nuestra fe. Y aquí mismo tenemos varias ediciones de la Biblia, versiones de la Biblia, y si revisaremos todas va a encontrar lo mismo en muchas otras, diciendo a los cristianos leyendo sus Biblias hoy en día que la historia de la resurrección no se encuentra en los manuscritos más viejos y confiables. Entonces, hoy yo quiero explicarles porque esta información, hermanos, es falsa, es una mentira. Y les voy a explicar lo que es la realidad. Estos manuscritos, cuando hablan de esto, refieren a manuscritos griegos. Tenemos alrededor de 6,000 manuscritos griegos de la Biblia. No todos son de la Biblia entera. Son unos libros, otros son pasajes, otros son Biblias enteras. Pero del libro de Marcos tenemos 1,600 manuscritos del libro de Marcos. Y de estos 1,600 manuscritos griegos, porque también existen manuscritos en otros idiomas, de estos manuscritos griegos, ¿sabe cuántos omiten la historia de la resurrección de Jesucristo? 2. Y estos son lo que ellos llaman más viejos y confiables. Estos 2 manuscritos son llamados Códice Vaticano y Códice Sinaítico.
El término códice es un término académico refiriendo a un manuscrito que viene en forma de libro. Algo como pues, no es una que abre así, sino es un libro. Y estos dos manuscritos son llamados los más confiables y los más viejos. Y esto yo quiero explicar que no es así. Y es de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Y usted puede decir, es que es un poquito técnico, pero yo quiero que entiendan esto porque, hermanos, por todo el mundo, este es lo que están enseñando en los seminarios y en las casas, que los manuscritos más viejos, más confiables, omiten estos versos, pero vamos a ver que estos son manuscritos corruptos y no son manuscritos que debemos decir, bueno, faltan la historia de la resurrección en 2 manuscritos de 1600, entonces debería ser que la resurrección era añadida. Como dice Dios habló, es casi seguro, ¿cierto? Entonces, primeramente vamos a hablar del primer manuscrito que dicen que es el mejor manuscrito que hay, Códice Sinaítico. ¿Qué es Códice Sinaítico? Este es un manuscrito que fue encontrado en 1850 algo creo, descubierto en el convento del monasterio de San Catherine. Este es ubicado por el monte Sinaí. Recuerden el monte Sinaí en la Biblia. Allá hay un monasterio de católicos y hay una biblioteca. Y el nombre de este manuscrito sinaítico significa libro de Sinaí. Fue un manuscrito escrito sobre pieles de animales. Entonces hoy en día tenemos papel hecho de árboles. En los tiempos antiguos utilizaron un material que era de animales porque sobrevivió más tiempo que el papel que utilizaron antiguamente. Se estima que usaron más de 350 animales para producir las páginas de este libro. Entonces era algo de alto costo, no era algo que el cristiano normal utilizaba. Entonces, en el Antiguo Testamento de este manuscrito no es hebreo, sino que es una corrupta traducción en griego que se llama la Septuaginta. También contiene los libros apócrifos. Una gran parte del principio del Antiguo Testamento se ha perdido. Incluye en el Nuevo Testamento unos libros llamados apócrifos que no son parte de la Biblia, pero a veces son incluidos en Biblias corruptas. Se llaman las epístolas de Bernabé y el pastor de Hermes. Después de Apocalipsis tienen estos 2 libros. Y por muchos años este manuscrito antiguo estaba encerrado debajo de vidrio en un museo. Nadie podría revisarlo fuera de mirarlo la página desde detrás del vidrio. Pero hace algunos años publicaron todas las páginas de este manuscrito en un sitio web, y este es muy importante porque hoy en día podemos ya mirar problemas por causa de poder ver las páginas cada persona individualmente. Sinaítico fue descubierto por un señor llamado Friedrich Constantin von Tischendorf, un alemán. Él fue un crítico textual que vivía en el siglo XIX. Y él pensaba que la Biblia había sido perdida, que necesitaban reconstruir el texto de la Biblia. Entonces recuerden, como les dije, tenemos más de 5,000 manuscritos que apoyan la Biblia tradicional, la cual usamos, que siempre ha tenido la iglesia, que siempre ha usado la iglesia. Pero hoy en día pues, existen críticos textuales que dicen, no, este no es realmente lo que la Biblia dice, necesitamos reconstruirla. Pero hermanos, la Biblia no se ha perdido, no necesita ser reconstruida, sino leída. Pero estas personas son personas que son del liberalismo y modernismo y humanismo, y así era Tischendorf. Tischendorf entonces viajaba buscando manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Y supuestamente en el año 1844 llegó al convento de San Catherine, y él cuenta la historia de cómo encontró Códice Sinaítico. Según él, el convento, los monjas, ¿es cómo se dice? Hombres.
monjes, gracias, disculpa. Los monjes estaban utilizando las páginas de este manuscrito para prender sus fogatas, según ellos, según la historia. Entonces, él, viendo las páginas en la basura, básicamente, siendo utilizadas para prender la fogata, las rescató. Y así es como él descubrió el manuscrito, según la historia. Entonces, él, llevando este manuscrito, mostró, diciendo, este es un manuscrito del IV siglo, es uno de los más viejos y es muy completo, entonces es uno de los más confiables. Y este manuscrito le dio a Tischendorf mucha, escucha bien, fama y plata. Porque en esta época, especialmente hoy en día también, vale mucha plata un manuscrito de la Biblia del IV siglo. Y por esta razón ha sido muy común que personas con mal intento falsifican manuscritos viejos y las venden como si fueran muy viejos para ganar plata. Entonces él rescató este documento y por esto él es una persona muy famosa hoy en día, ganó mucha plata por causa de este descubierto. Pero el problema es que a veces la historia que él dio, hay muchas dudas en cuanto a la historia. Por ejemplo, Tischendorf no era una persona honesta. Se puede mirar su historia y cosas que dijo en el pasado que fueron fácil de verificar que eran falsos. Entonces no era una persona confiable. Había un señor llamado Constantín Simonides, que vamos a hablar más de eso en un momento, que afirmó que este manuscrito no es un manuscrito del IV siglo, sino que era algo que él produjo. Y vamos a mirar esto en un momento. Él dijo que las páginas de esta Biblia fueron usadas para prender la fogata en este convento. Pero el problema es que estas páginas son hechas no de papel, sino de, ¿qué dije? Cuero. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han intentado con su billetera prender una fogata con cuero. No funciona. Incluso los monjes del monasterio niegan que esta historia, la verdad, dicen que es una mentira. También las hojas del manuscrito, por poder verlos en el sitio web, y por los que han revisado las hojas en persona, presentan evidencia que alguien intentó hacerlas verse más viejas usando dos procesos. Uno es usar químicos como jugo de limón o café para pintar la página para que tenga un color más semejante a una página vieja. También presenta evidencias de las páginas que alguien utilizó. Hay un método que utilizan los que fabrican documentos antiguos que se llama scrubbing, o sea, usan una lija para tocar la página, rasgar la página para que se vea más vieja. Y el documento tiene evidencia que este ha pasado. Tampoco fue hecho bien. Unas páginas se ven muy nuevas, otras se ven muy antiguas, unas se ven como alguien tomó mucho tiempo, otros se ven como si alguien rápidamente lo hizo porque tenía prisa. Entonces, las hojas también tienen problemas porque la única cosa que dice que este documento es del IV siglo es lo que dijo Tischendorf y algunos otros que dijeron, no, Tischendorf tiene razón. Pero nunca y rehúsan hacer un método científico de sacar la fecha que se llama carbono 14. Ese es un método que a veces se escucha los científicos usando. No funciona muy bien para mucha antigüedad, pero cosas basadas en orgánico, lo que pasa es que hay un elemento carbono 14 que el animal respiere durante su vida y después de que muere, cada año pierde un poquito de este elemento de la materia. Entonces se puede notar, ¿no?, que si ellos hacen la prueba, pueden saber si esta página tiene 2000 años o si tiene 200 años. Esto se puede notar. Pero el museo y la gente rehúsan sacar la fecha con este método.
Otra cosa interesante es que las epístolas de Bernabé y el pastor de Hermas en este manuscrito usan palabras que no son del cuarto siglo, sino mucho más modernos. Así mostrando evidencia que la persona que copió este manuscrito no estaba usando el texto de Bernabé y Hermes del cuarto siglo, sino los más modernos que fueron traducidos del latino. Entonces, este señor Constantín Simónides, él afirmó que este manuscrito era la obra de sus propias manos. Según él, y él publicó artículos en las noticias y todo, él fue contratado a hacer una imitación de manuscrito viejo por un zar en Rusia. Entonces, él hizo este manuscrito, pero no lo hizo bien, había muchos errores, tenían que corregir mucho, no salió muy bien. Usaron páginas viejas para escribir el nuevo texto, pero al final, cuando no salió bien la obra, el libro fue enviado a este monasterio en Monte Sinaí, allí quedaba en la biblioteca. Entonces él dijo, es una fraude este manuscrito, este es algo que yo mismo lo hice. Él incluso marcó el manuscrito con como una firma suya, en varios lugares a través del manuscrito. Y algo que era una coincidente interesante es que siempre y cuando estas páginas donde él los marcó, la parte donde debería estar su firma se ha perdido. La página se ha rasgado, no está. Como si alguien había quitado esto. Entonces hay mucha duda acerca del manuscrito, si realmente es del cuarto siglo o no. Pero aún fuera de esto, el manuscrito está muy mal. Según unos expertos que han visto este manuscrito, aquí puede ver el manuscrito, una foto de él. El manuscrito es algo que contiene muchas palabras añadidas, frases omitidas, tiempos en el cual el cambio es sobre el texto original y no es un texto confiable. Este texto contiene muchas alteraciones y parece algo que ha sido cambiado bastante. Este es Códice Sinaítico, uno de los textos más antiguos y confiables, según ellos. Pasamos al Códice Vaticano. Códice Vaticano. Este manuscrito es el segundo manuscrito que elimina Marcos 16, 9, 20, que dicen en estas Biblias que es el manuscrito más viejo y confiable. Y este manuscrito es de 759 hojas, supuestamente también del cuarto siglo. Fue llamado Vaticano porque fue descubierto en la Biblioteca de Vaticano. Sabemos que este manuscrito ha estado en esta biblioteca desde 1475 y fue descubierto por la misma persona, Tischendorf. Entonces, Tischendorf tenía sus manos sobre los dos manuscritos, es lo que estoy tratando de decir. El manuscrito, en el año 1534, Erasmo, una persona famosa que trabajaba con sus ediciones del texto recibido, él revisó el manuscrito, pero lo rechazó por causa de sus corrupciones obvias. Es considerado el manuscrito griego más valioso en existencia. Las Biblias corruptas que hemos visto, siguiendo el texto crítico, siguen este texto mucho más que 99% del tiempo. Sigue Vaticano, texto de Códice Vaticano, este manuscrito. Es un texto que fue producido en Alejandría, Egipto. Recuerden que estudiamos de esto hace 2 semanas, cómo era la corrupción en Alejandría. Y es un manuscrito que prefiere escritura más corta, según el diccionario bíblico Lexham. O sea, que borra muchos textos de la Biblia. Este texto también tiene problemas. Dicen que es del cuarto siglo, así sean uno de los más viejos, pero hay problemas con lo que dicen. ¿Por qué? Porque este manuscrito tiene, si pueden notar en las fotos, muchos dibujos. Sí, miren esto, ¿cierto? Alguien pintando en el texto. Y estos dibujos no son del cuarto siglo,
sino que son de los tiempos medios, como, no sé, los tiempos 1200, 1300, esta época. Y los críticos dicen, no, estos dibujos fueron añadidos después de que el texto fue escrito, son algo posteriores de que cuando fue hecho. Pero el problema es que tiene la primera letra en el capítulo del libro, la letra es más grande. Si usted ha visto esto en su Biblia, aquí también tenemos lo mismo, en la mía, la P es más grande en el texto. ¿Ustedes ven esto? Este es algo que no existía en el cuarto siglo, sino que fue algo de los tiempos medios en el cual empezaron a poner estas letras así. Y este es algo que no se puede añadir más adelante. Es algo que tiene que ser hecho con el texto cuando originalmente fue escrito. Entonces es un problema. También contiene porciones del texto que son escritos con letras minúsculas. Este es importante porque los manuscritos del cuarto siglo no existían letras griegas minúsculas. Minúsculas fueron inventadas mucho más adelante, como el 9º y 10º siglo. Entonces, ¿cómo es que un manuscrito del cuarto siglo tenga letras minúsculas si fuera producido en este tiempo anterior? Entonces, el punto es que este manuscrito tiene problemas con la edad que supuestamente tiene. El número de las páginas también ha sido cambiado y alterados. Se puede notar que páginas habían sido añadidos, quitados y los números en el parte de abajo cruzados y alguien escribió algo nuevo. Las omisiones en este manuscrito son numerosas. Omite Mateo 12:47, como dije, la historia de la resurrección. Omite varias historias enteras. La historia de la mujer en adúltero que Cristo la salvó. El que sin pecado tire la primera piedra. Esta historia no aparece en este libro y muchos pasajes enteros no existen en este manuscrito. Entonces, y parece que los que leyeron este manuscrito en los tiempos antiguos fueron muy molestos. Esta es una página de Hebreos capítulo 1. Un lector frustrado escribió en el margen aquí, él dijo, necio y tipejo, ¿no se puede dejar en paz la lectura vieja y no cambiarla? Estaba molesto que personas estaban quitando de la Biblia. Entonces, vemos que este es un manuscrito, hermanos, no bueno, sino corrupto. Dijo el experto textual John Burgon acerca de este manuscrito, procuramos informarles sin nada de incertidumbre que Sinaítico y Vaticano, y también menciona otro, son 3 de los manuscritos más mutilados y escandalosamente copiados que muestran el texto más vergonzosamente dañado que conocemos. Son los representes de la cantidad más grande de texto inventado, errores antiguos y perversiones intencionales de la verdad que están en cualquier copia conocida de la palabra de Dios. Pueden notar que él no tenía una alta opinión de este manuscrito. Entonces, estos 2 manuscritos, Sinaítico y Vaticano, son lo que siguen estas Biblias casi 100%. Siguen estos 2 manuscritos, pero no uno al otro, porque estos 2 manuscritos se contradicen entre sí. Códice Vaticano, por ejemplo, omite 2,877 palabras. Este es más de 1 de Juan. Añade 536, sustituye 935, transpone 2,898, modifica 1,132, para un total de 778 cambios, y también Sinaítico hace lo mismo con un total de 972 cambios, pero no son los mismos cambios, son diferentes los cambios entre las 2 Biblias. Incluso dijo Burgon que es más fácil encontrar 2 versículos consecutivos que no estaban de acuerdo que 2 que estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron? Los expertos textuales tomaron estos 2 manuscritos expertos, estos 2 manuscritos, y dijeron, estos son los más viejos y más confiables, y los combinaron.
A mí me gusta esto, me gusta aquello, y los combinaron, y este es lo que es el texto crítico de hoy en día que usan para traducir estas Biblias. Por esto son tan diferentes que el texto tradicional que usa la iglesia, porque vienen de estos dos manuscritos, los más viejos y confiables. Ahora bien, regresamos a el asunto principal donde empezamos esta lección. La omisión de Marcos 16, 9 a 20. Recuerde que dicen estas Biblias, como en esta, los mejores manuscritos griegos terminan el texto de Marcos con versículo 8. Es casi seguro que versículos 9 a 20, aunque se encuentran en buen número de manuscritos, fueron añadidos en fecha posterior. Casi seguro, dicen ellos. Y recuerde que este es solamente porque en griego hay 1600 manuscritos de este texto y solamente 2 omiten estos versículos. Y por esto dicen que estás casi seguro. Lo más raro de todo es que estos manuscritos, si usted vaya a Marcos 16, y aquí están una foto de Marcos 16, creo que este es sinaítico, no, Vaticano, creo que este es Vaticano. Las últimas 6 páginas del libro de Marcos han sido quitadas de los 2 libros, los 2 manuscritos, y nuevas páginas puestas. Estas 6 páginas nuevas fueron escritas por una sola persona, y esta es la parte interesante, es la misma persona en los 2 manuscritos. La letra es de una sola persona. La misma persona en los 2 manuscritos. ¿Cómo puede ser que la misma escriba quitó 6 páginas del exterior del libro y puso nuevas que omiten la historia y la resurrección y es la misma letra de la misma persona? Muy interesante, incluso si nota aquí en la foto, termina con versículo 8, pero nota que hay una columna vacía a la derecha, antes de que empiece el libro de Lucas. Este espacio dejado es exactamente el espacio necesario para los últimos 11 versículos. Como si fueron existiendo originalmente, pero alguien quitando estas páginas y poniendo 6 nuevas, las quitó, pero no podría ocultar que existían. Incluso este espacio vacío nunca dejaron con estos manuscritos viejos. ¿Por qué? Porque fueron hechos de cuero y muy costosos. Entonces nunca dejaron columnas vacías en estas páginas, excepto aquí. Ahora bien, ¿qué es la explicación más fácil para explicar por qué hay 6 páginas quitadas y añadidas, la misma letra de la misma persona y el espacio para los versículos? ¿Cuál es la explicación más sencilla? Que alguien intencionalmente modificó estos 2 manuscritos, la misma persona, para intencionalmente quitar la historia de la resurrección de Jesucristo. Probablemente fue algo más moderno, como 1840 a 1857, cuando los 2 manuscritos hubieran sido disponibles a las mismas personas. Tischendorf probablemente no fue la persona que lo hizo, pero él tenía acceso junto con colaboradores con él. Puede ser que fue alguien en este círculo, no sabemos. Pero algo es cierto, que hay mucho sospecho. Hay cosas indebidas pasando, ¿sí o no? ¿Okay? No sabemos la explicación, pero sabemos algo es raro aquí. Pero aún así, en hogares cristianos a través de todo el mundo, con sus Biblias corruptas, leen: los mejores manuscritos griegos terminan el texto de Marcos con versículo 8. Es casi seguro que estos versículos
fueron añadidos en fecha posterior. Esto, hermanos, es lo que se llama el diablo. Este es el engaño del diablo. Y usted dice, no, pastor, este fue un ser humano que hizo esto. Sí, el diablo usa seres humanos. No luchamos contra sangre y carne, sino contra poderes potestades, ¿ok? Este, hermanos, es el diablo trabajando. Porque ¿cuál es el método del diablo? Toda la razón por este estudio. Él quiere quitar su fe en la palabra de Dios. Él quiere quitar su fe. Y hermanos, tenemos certeza de lo que Dios dijo en su palabra. Tenemos certeza. Podemos estar seguros de lo que Dios dijo. Un crítico textual dijo esta semana en una conferencia de la Biblia que apoya estos cambios, pues que apoya corrupción. Dijo, y yo vi la parte del video, él dijo que queremos tener mucha certeza como seres humanos, queremos tener certeza refiriendo a la Biblia, pero no debemos abusar este deseo por certeza. Y así son estos expertos textuales hoy en día. Quieren que usted no tenga una Biblia, o por lo menos no confía en su Biblia. Quieren que usted lea su Biblia pensando, puede ser la verdad, puede ser que no. Solo es un libro escrito por hombres, ¿sí o no? Cuidado, hermanos, por estos engaños. Y es por esta razón en nuestra iglesia ponemos un énfasis, no es en todos los mensajes, no es en toda lectura, no en todo estudio que hacemos, pero sí ponemos un énfasis en usar Biblias en español, en cualquier idioma, que sigan el texto tradicional. Este es porque usamos la RVG, porque 100% sigue el texto tradicional y no siguen estas corrupciones. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes dudan la palabra de Dios. Y tampoco quiero ser un pastor que sube aquí y dice, sí, vamos a leer la historia de la resurrección. En los manuscritos más antiguos no están estos versículos. Probablemente esta historia no fue en la Biblia originalmente. Este es lo que el diablo quiere, pero no es así, no es así. Vamos a seguir en nuestra fe en la Biblia. Terminamos con Proverbios 22, 21. Entonces, cuando usted escucha este término, esta Biblia viene de los manuscritos más viejos y confiables. Tenga cuidado, tenga cuidado. Proverbios 22, 21. Y para que sepan, tenemos manuscritos muy viejos que apoyan el texto tradicional de la Biblia también. Pero a ellos no quieren esta evidencia porque quieren apoyar sus mentiras. Proverbios 22, 21 dice, para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder palabras de verdad a los que te envían. Para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad. Puede tener certeza de lo que Dios dijo. Y no es malo que el cristiano tenga certeza de su Biblia, como dicen estas personas locas. Tenemos certeza en la palabra de Dios. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendice el culto principal que ya viene, Señor. Ayúdanos a confiar en ella. Ayúdanos a no ser engañados por el liberalismo moderno que enseña a cristianos que no pueden confiar en sus Biblias. Bendice, Señor, el culto principal que ya viene. En el nombre de Cristo oramos. Amén.